Bienvenidos a las historias que no nos contaron, por Clara Gagliano. Comedia, drama, romance, ciencia ficción, thriller, suspenso, terror, dibujos animados, bélico, épico. Si todas estas palabras les remiten a géneros literarios, están en lo cierto. Y si les remite a géneros cinematográficos, están aún más en lo cierto. Nos puede gustar más o menos, podemos preferir actores, actrices, directores, directoras, pero finalmente, ¿cuánto sabemos del cine, de su creación, de sus orígenes? ¿Qué dice la historia oficial? La historia que sí nos contaron. El propósito del podcast de hoy es responder esta pregunta. Así que veamos qué dice la enciclopedia online por excelencia, Wikipedia. La idea de capturar, crear y reproducir el movimiento por medios mecánicos es muy antigua y existieron antecedentes tales como la cámara oscura, el traumatropo, la linterna mágica o el fusil fotográfico. La técnica para captar la realidad por medios luminosos había sido ya desarrollada por los inventores del daguerrotipo y la fotografía a mediados del siglo XIX. Thomas Alva Edison, inventor de la lámpara incandescente y el fonógrafo, estuvo muy cerca también de inventar el cine al patentar el kinetoscopio creado en su laboratorio por William Dickson, el cual, sin embargo, solo permitía funciones muy limitadas. Inspirándose en el kinetoscopio de Edison, integrando diversos intentos y descubrimientos de la época, como el rollo de fotos de Eastman, los hermanos Lumière crearon el cinematógrafo. Este dispositivo permitía la toma, proyección y hasta el copiado de imágenes en movimiento, así como el espectáculo público derivado de la exhibición del funcionamiento del aparato. Fin de la cita. La primera presentación fue el 28 de diciembre de 1895 en París y consistía en una serie de imágenes documentales. La anécdota más famosa, que seguramente a todos nos resuene, es aquella en la que se proyectó la imagen de un tren y la gente corrió despavorida, salió huyendo de la sala porque pensaron que el tren se les venía encima. La función de las primeras películas era mayormente documental, con el agregado del movimiento. Tiempo después se logró el primer film argumental de la historia, El regador regado. Por un tiempo, el cine fue considerado una atracción menor, incluso un número de feria, por el puntapié inicial para realizar historias y experimentar recursos narrativos visuales fue, y acá esto es según lo que dice Wikipedia, cuando el ilusionista Georges Méliès, si hay algún cinéfilo en la audiencia reconocerá este nombre sin dificultad, usó en un primer momento el cinematógrafo como un elemento más para sus espectáculos, pero luego los desarrollaría en el cine, creando rudimentarios pero eficaces efectos especiales. Georges Méliès es considerado, hasta el día de hoy, el padre del cine. Pero, ¿y si les digo que antes de Méliès hubo una mujer realizando películas? Así como lo oyen. ¿El nombre de Alice Guy les suena familiar? ¿No? No me sorprende. Yo misma no lo conocía hasta el lunes, cuando mi profesor de Historia del Cine la mencionó. Volvemos a citar a Wikipedia. Nacida en Saint-Mandé, Francia, el 1 de julio de 1873, fue la primera persona en realizar una película de ficción, sentando las bases de lo que en el futuro se ha considerado como ficción. En 1894 aproximadamente, Alice Guy empezó a trabajar como secretaria en la Compañía General de Fotografía de Max Richard. En 1895, Léon Gaumont, junto a Gustave Eiffel, el astrónomo y geógrafo Joseph Balot y el banquero y filántropo Henry Besnier, compró la Compañía General de Fotografía y creó la Compañía Gaumont. Con la cámara de Meny Gaumont, ya en 1896, Alice Guy combinaba imágenes en movimiento y el arte teatral, dando así lugar a una primera película titulada La Fée aux Chocs. Alice Guy realizó un remake en 1901 titulado Sage Femme de Première Classe.
En 1906 trabaja en la película La vida de Cristo. En 1907 se casó con Herbert Blash, un camarógrafo que trabajaba para la Gaumont británica, al que conoció en un viaje de promoción de Midel en Nimes, y se trasladaron a Estados Unidos, donde abrieron una sucursal de Gaumont Producciones. Allí Alice trabajó en sus realizaciones hasta que en 1910 abrió su propia productora, Solax Company. Hizo películas de diversos géneros: western, drama, espionaje, fantasía, policiales, con actores estrella de la época del cine mudo: Darwin Carr, Blanche Cornwell, Lee Bex, Billy Quirk. Su éxito fue abrumador y le permitió invertir y crear un estudio en Fort Lee, Nueva Jersey. La Metro-Goldwyn-Mayer distribuyó sus realizaciones hasta 1918. En 1917 solicita el divorcio y unos años después, en 1922, regresó a Francia con más de 600 películas realizadas. Por más que la historia oficial sitúe a Georges Méliès como padre fundador del cine, Alice Guy no solo fue la verdadera fundadora del cine como narración cultural y la primera persona en dirigir películas, sino que también llegó a competir en Hollywood como productora y directora independiente. Sus películas tenían un protagonismo masculino y femenino por igual, trató temas como las paradojas religiosas y culturales, fundó el género policíaco y creó el cine narrativo tal y cual lo conocemos hoy en día. Los protagonistas eran burgueses, pero incluía en sus películas personajes de todos los rangos sociales. Entre sus películas más destacadas se encuentran En la barricada, La dama tiene antojos, Nacimiento, vida y muerte de Cristo. Debido al auge de la industria fílmica norteamericana, Alice Guy no consiguió financiamiento para sus proyectos fílmicos en Francia, por lo que regresó a Estados Unidos y falleció el 24 de marzo de 1968 en Wayne, Nueva Jersey. Está bueno rescatar este nombre porque si uno busca en Wikipedia historia del cine, nos aparecen Edison, los hermanos Lumière y Méliès como los responsables de lo que hoy en día conocemos como cine. Y sin embargo, escarbando un poquito más, nos encontramos que había una mujer ahí a la que la historia claramente ha invisibilizado. No me grites. Suscríbete al Club Panas en www.nomegrites.com.ar.